Después de las guerras napoleónicas, los clanes escoceses de los Naismith y los Young emigraron a Canadá. Fruto de la unión de estos clanes nació el 6 de noviembre de 1861 en una granja de Almonte James Naismith. Faltaban 30 años para inventar el baloncesto. Su padre, John, se llevó la familia a un aserradero de Quebec en 1869. Un año después el fuego destruyó el aserradero y se quedaron sin dinero. El padre de Naismith murió a causa de las fiebres tifoideas que barrían los campamentos de madera. 3 semanas después moría la madre, Margaret. Era el día que Naismith cumplía 9 años. Volvieron a Almonte con su tío Peter Young. A pesar de la gran disciplina de este, Naismith dejó la escuela. Faltaban 15 años para inventar el baloncesto. Naismith tenía 15 años y decía que ya sabía suficiente. Trabajó la madera en invierno y la granja en verano. Era un hombre de campo, de lenguaje ordinario, que por las noches tocaba el violín. Mantenía a sus 2 hermanos menores. Se convirtió en un musculado bebedor de whisky. La vida era dura en la frontera. A los 20 años dejó el whisky y volvió a la escuela para su segundo año de estudios. Faltaban 10 años para inventar el baloncesto. En 2 años estaba preparado para la universidad. Se comprometió a estudiar y trabajar la granja en verano y prometió ser ministro presbiteriano. La Nochevieja de 1884, su hermano Robbie tuvo un terrible dolor de estómago. La hermana, Annie, intentó el habitual remedio casero de las sales medicinales. Robbie murió de apéndice perforada. En la universidad descubrió el deporte. Debutó en el rugby. En una semana era titular. Jugó el primer partido indoor en el Madison. Inventó el casco de rugby. Se graduó como uno de los 10 primeros de la clase. Fue seminarista, pero dejó la Universidad Presbiteriana. Firmó con el IMCA y se fue a Springfield, un año antes de inventar el baloncesto. Naismith, necesitamos un juego que pueda ser practicado en el gimnasio durante el invierno. Entiendo, se trata de crear un juego distinto. Exacto. Usted es un joven inventivo. Alguien que se enrolla vendas alrededor de la cabeza y lo llama casco de rugby será capaz de conseguirlo. Pero no olvide que somos una organización cristiana. No quiero que esos chicos se maten ni hagan pedazos el gimnasio. Iba a hacer inventar las reglas de un juego que no estaba muy claro cómo podía acabar. Y más difícil es pensar el éxito que tiene en la actualidad. Desde hace unos 30 años he pasado buena parte de mi vida en una cancha de baloncesto. Muchos niños, y especialmente mis hijos, me preguntan qué encuentro en el baloncesto que me hace estar tanto tiempo fuera de casa. Pensé que explicarles la historia de este deporte podría ser una buena manera de apasionarlos por él, como nos ha sucedido a mí y a tantos otros. Desde 1936, la final del baloncesto se ha convertido en un punto culminante en la fiesta olímpica. Estados Unidos ya ganó la primera. Veremos el primer escenario donde se jugó al baloncesto en Europa, en París, en 1893. Recordaremos aquel grupo de aventureros que viajó a Ginebra para ganar la plata del primer campeonato de Europa, vistiendo la camiseta española por detrás de la selección de Letonia. Y también descubriremos que en Cataluña ya se jugaba al baloncesto 8 años antes de la llegada del padre Millán. Eso era en 1913. Son algunas cosas que queremos recordar en Chócala. La Escuela para Trabajadores Cristianos del IMCA estaba en la esquina en la que confluían las calles State y Sherman de Springfield, Massachusetts. En las 13 reglas ideadas por Naismith y que dicen escribió en 1 hora, no se hablaba del número de jugadores de cada equipo. Los alumnos de administrativo, llamados incorregibles por su escasa disposición a la práctica deportiva, jugaron el 21 de diciembre de 1891 el primer partido de baloncesto. Como eran 18, jugaron 9 contra 9. Naismith recurrió al bedel de la escuela, Pop Stevens, para completar los utensilios del juego. No tengo ninguna caja de madera ahora mismo, pero creo que puedo encontrar un par de cestos de melocotones. ¿Podrían servir? La altura de la baranda que rodeaba el gimnasio decidió los 3 metros y 5 centímetros que nunca han sido cambiados.
Existen diversas teorías sobre los juegos en los que pudo inspirarse Naismith para inventar el baloncesto, pero parece evidente que recordó un juego que había practicado de niño en Ontario, el pato en la roca. Consistía en colocar una piedra del tamaño de un puño encima de una roca y lanzando otras piedras derribarla. Madurando esta idea, inventó el único deporte genuinamente americano. Se lanzaba desde unos 6 metros de distancia. Los mejores tiraban en arco. Naismith solo jugó al baloncesto 2 veces, el primer partido con público y 7 años después en la Universidad de Kansas. En aquel histórico primer partido, Eugene Levy de Redlands, California, y Duncan Patton de Montreal fueron los capitanes. También estaban los canadienses McDonald de Nueva Escocia y Archibald Thompson de New Brunswick. Frank Maham de North Carolina dio con el nombre adecuado para el nuevo juego. El primer enceste oficial de la historia lo hizo William Chase desde casi 8 metros. Naismith recomendaba entre 3 y 40 jugadores por bando. En el Carroll Institute de Washington jugaban 50 contra 50. El 11 de marzo se jugó el primer partido con público. Bob Stevens estaba en una escalera para sacar los balones. Varios incorregibles jugaron apasionados por el nuevo deporte. Los estudiantes derrotaron a los profesores 5-1. El autor del punto magisterial fue Amos Alonso Stagg, que posteriormente trabajó en el perfeccionamiento del reglamento. El director del colegio, Luther Gulick, fue de los que mejor jugó. Por los estudiantes, anotaron Ruggles 4 puntos y McDonald's 1. Es probable que si no se hubieran roto los huesos jugando al fútbol americano en el gimnasio o los cristales del mismo jugando al fútbol inglés, Naismith no hubiera inventado el baloncesto, deporte que por cierto se llama así según una idea de Frank Maham, después de que su inventor rechazara el honor de ponerle su nombre. Desde la perspectiva de esos emocionantes días vividos aquí en Springfield, es difícil pensar lo que ha llegado a ser después el baloncesto. En 1892 se construyeron las primeras canastas cilíndricas con malla de alambre y sin agujerearlas. Un año después se diseñaron las primeras canastas con aros de hierro y redes de cuerda trenzada. La primera vez que se cortaron las redes fue en el 1900. El público y los árbitros decían que no se veía bajar la pelota y se volvieron a coser. Los tableros aparecieron para impedir que el público cortara la trayectoria del balón con abrigos o paraguas. Primero fueron metálicos, luego de madera y al final de cristal. El balón fue en principio de fútbol, no se emplearon balones especiales hasta 1894 y se tardaron años en llegar al tamaño y modelo actual. El 22 de marzo de 1893 en el Smith College de Northampton, Massachusetts, jugaron las primeras chicas. No se permitió la presencia de hombres. La madre del baloncesto fue Senda Berenson, directora de educación física del Smith College, que visitó a Naismith y quedó prendada con el nuevo deporte. Los juegos eran tabú para las mujeres, pero este se consideró fino y educado. En algunos partidos se reunieron 12.000 aficionadas. Por primera vez se jugó en Europa en 1893. Mel Rideau, un graduado de Springfield, llevó el juego a Francia y con el soporte de Emile Tis, secretario general del IMCA en París, se jugó durante años en este gimnasio de la Rue Trevis, construido exactamente como era el de Springfield, que tenía unos 10 metros de ancho por unos 15 de largo. Las columnas que se ven siempre han estado y se jugaba con ellas en medio. Hasta 1894 no había líneas que delimitaran el terreno de juego y era tan grande como el recinto donde se jugaba, y no necesariamente rectangular, en muchos casos irregular. El 9 de febrero de 1895, la Escuela Estatal de Agricultura de Minnesota ganó a la Hamlin de St. Paul en el primer partido universitario por 9-3. Jugaban 9 contra 9. El mismo año, California y Stanford protagonizaron el debut del baloncesto universitario femenino. El 16 de enero de 1896, la Universidad de Chicago venció 15-12 a la de Iowa en el primer partido universitario con 5 jugadores pero sin sustituciones. Poco después, se tiene noticia del primer encuentro profesional. El escenario fue el auditorium del Templo Masónico de Trenton, New Jersey. El taquillaje reunido permitió un reparto de $15 a cada jugador. El capitán, Fred Cook,
cobró $1 más por haber diseñado los equipajes. Se prohibió jugar en almacenes y salas de baile para mantener el espíritu deportivo del juego. Se jugó la primera liga amateur y en el 98 la primera profesional, que se llamaba NBL. Naismith se había casado en 1894 con Maud Sherman, que intervino en el primer partido femenino. En el segundo embarazo, las fiebres tifoideas la dejaron casi sorda. Naismith dejó Springfield para doctorarse en medicina en Denver y en otoño del 98 llegó a la Universidad de Kansas. Era una buena persona. Nunca le oí levantar la voz. No se le oiría más allá de esta puerta. Tenía un gran sentido del humor. Apreciaba a todo el mundo. Nunca vi que se enemistase con nadie. Sí, los apreciaba a todos. No era muy extrovertido, pero cuando hablabas con él, era muy amable. Diseñó el primer recorrido de golf de Kansas. Fue ministro presbiteriano en 1915 y director de la Universidad de Kansas entre el 19 y el 37. Pertenecía al Partido Republicano. Tomó la nacionalidad de Estados Unidos en 1925. Dio clases sexuales y entró en la masonería. Con 44 años su mujer tuvo el 5º hijo. Había creado el equipo de baloncesto y fue su entrenador. En términos de nuestros días, no era un buen entrenador porque no le gustaba entrenar. No creía que para el baloncesto se necesitase mucha preparación. Él lanzaba el balón al aire y los jugadores a jugar, que hicieran lo que quisieran. A los 54 años se hizo capellán voluntario de la Guardia Nacional. Combatió contra Pancho Villa en Texas y viajó a Europa para la Primera Guerra Mundial, desde donde escribió cartas como esta a su familia. Antes de regresar asistió a los Juegos Interaliados que ganó Estados Unidos a Italia y a Francia. Su lugar como entrenador de Kansas lo tomó Forrest Fogg Allen, que fue entrenador de la Universidad de Kansas durante 48 años. El récord de Allen fue de 771 victorias por 223 derrotas. El doctor Naismith no estaba muy de acuerdo con el doctor Allen acerca de la manera de entrenar. El doctor Naismith quería que el baloncesto se convirtiese en un deporte recreativo, para cuando la gente saliese por ahí o fuese de excursión, todo el mundo jugaría y se lo pasaría bien sin necesidad de un entrenador. En los estrambóticos Juegos de 1904 en San Luis, el baloncesto fue deporte de exhibición al aire libre. Hubo 5 equipos de Estados Unidos y ganaron los Buffalo Germans. Los Buffalo Germans lograron en la primera década del siglo 111 victorias consecutivas. Eran las estrellas de la época y llegaron a cobrar $500 por giras de 3 partidos. En 1902 ganaron los Juegos Panamericanos. En 30 años consiguieron vencer en 792 partidos y solo perdieron 86. Paralelamente se jugó un torneo universitario que ganó Hiram College al derrotar en el encuentro decisivo a Wheaton 25-20. Tercero fue el Latter Day Saints, actual Brigham Young Mormon. En 1894, Bob Gailey llevó el baloncesto a Tianjin, en China, y Duncan Patton entrenó el primer equipo en Italia. A principios de siglo, Ishikawa en Japón y Jarek en Persia continuaron la expansión. En 1905, el Club Mayak de San Petersburgo invitó al norteamericano Erich Moraler a ser director de educación física, y con él llegó el baloncesto a la Unión Soviética. En 1909, en el primer partido internacional, los rusos ganaron al IMCA. El capitán del Mayak, Stefan Vasiliev, inventó unas tácticas de pressing decisivas. El mejor equipo del primer cuarto de siglo fue el Original Celtics. Estas imágenes son de uno de sus entrenamientos. Es la filmación de baloncesto más antigua que existe en el mundo. Corresponde a la mitad de la década de los años 20. Algunas jugadas, como las que veremos del saque de banda, todavía se realizan en la actualidad. Por cierto, que en 1913 se decidió quién debía sacar de banda, cosa que realizaba hasta entonces el primero que cogía la pelota.
Con los Original Celtics, equipo en principio de Nueva York, jugaba Dutch Wolfhard, el driblador ciego, llamado así porque no miraba el balón al driblar, algo que entonces parecía fabuloso. También fue famoso Nat Holman. Este fue el primer equipo que fichó a sus jugadores por un año. Lo habitual era por 2 o 3 partidos. Estas son algunas fotografías de los Celtics, que se separaron en 1929 y 5 de ellos pasaron a los Rosenblatt de Cleveland. Vemos el tipo de protecciones que se utilizaban en la época y parte de su vestuario. Este es Nat Holman. Y aquí los tenemos, años más tarde, en un partido benéfico de veteranos, jugando contra el equipo de béisbol de los Gigantes en el Madison Square Garden. Estos son los Bruins de Chicago, en una foto muy de la época. Los Rosenblatt de Cleveland ganaron la liga profesional de la ABL cuando los Celtics desaparecieron. 2 años después se acabó la ABL y aparecieron nuevas ligas. Otro gran equipo fue el Renaissance de Nueva York. Tuvieron una gran oposición social al ser negros. Su récord fue 88 victorias seguidas. Algunos árbitros llevaban pistola en el cinto. Espectadores como los mineros de Pensilvania que arrojaban a la pista clavos calentados con sus lámparas de carburo motivaron la aparición de alambradas. La gente, cuando se animaba, lanzaba objetos por encima de esa alambrada. En aquellos tiempos, a lo que hacíamos se le llamaba jugar en la jaula. Y la gente tiraba lo que quería a esa jaula. Se llamaba cagers, jaulas a las canchas de baloncesto. Nosotros no queríamos pelea, pero una vez nos vimos obligados a defendernos unos a otros, espalda contra espalda. El partido se calentó mucho y era muy duro. La gente estaba muy excitada y en medio de ese ambiente alguien apagó las luces y nos quedamos en la más absoluta oscuridad. Lo que dijeron los periódicos al día siguiente fue que cuando volvió la luz pudo verse a 8 negros en el suelo con sillas sobre sus cabezas, tratando de protegerse. Las ligas no admitían negros y sus partidos eran casi clandestinos. En realidad el equipo solo proporcionaba la camiseta y tenías que pagarte las zapatillas. Así que las aprovechábamos hasta que prácticamente se nos caían de los pies. Las cosas eran bastante duras en aquellos tiempos y tenías que arreglártelas como podías. Abe Saperstein creó los Harlem Globetrotters en 1927. Su fama fue rápidamente en aumento, aunque sufrieron todo tipo de persecuciones. En las giras dormían en sus coches ya que ni tan siquiera se les daba albergue. En los felices años 20, el propietario del Palace Club, George Marshall, insistió para que sus jugadores bailaran Charleston para mejorar sus movimientos. Todo fuera por el progreso. Lo que no está tan claro es que estas señoritas hicieran el proceso inverso y llegaran al baloncesto a través del baile. Chócala les invita a ver un partido entre las chicas del Taylor Trunks, estrellas de la época, y los judíos de la casa de David. Uno de los duelos más originales de la historia del baloncesto. Estamos en 1931 y ganaron ellas. Naismith disfrutó del éxito de su invento en los Juegos Olímpicos de Berlín. El Comité Olímpico Americano se desentendió de él y ni siquiera lo acreditó. Fock Allen y la Asociación de Entrenadores organizaron una recogida de fondos para pagar el viaje de Naismith y su mujer. Se recolectaron $5.000. Naismith lanzó el balón al aire en el primer partido y recibió diversos homenajes. Completado su sueño, empezó la recta final de su vida.
enviudó en el 37 y sorprendentemente se volvió a casar a los 78 años con Florence Kincaid. Unos meses más tarde, moría en Lawrence, Kansas, tras una hemorragia cerebral. Era el 28 de noviembre de 1939. No se pudieron hacer fotos en su entierro porque Naismith así lo dispuso. El reverendo Theodore Hassman dijo en el funeral: «Puede ser una señal de la justicia divina el hecho de que Naismith haya sido tocado con el privilegio de crear algo, la alegría de inventar un juego de gran valor y significado como el baloncesto, una criatura que es el símbolo de su entera existencia». La FIBA dispuso 2 minutos de silencio. Naismith murió cuando una nueva temporada empezaba. Su vida había tenido sentido, había inventado algo que divertía. Esta fue la última idea de Naismith, que entregó el dinero que le sobró en su viaje a Berlín para construir el Salón de la Fama, un lugar que recogiera todos aquellos recuerdos que agrupados constituyeran un auténtico museo del baloncesto. El baloncesto ha sido la mayor aportación al mundo de esta bonita ciudad del estado de Massachusetts, situada a tan solo 150 kilómetros del Boston, de los míticos Celtics, y a 220 kilómetros de Nueva York. Su idea no tuvo recursos suficientes para ser realidad hasta 1968, en que se construyó la primera sede. Desde entonces, solo cierra 3 días al año. El 30 de junio de 1985 se inauguró la nueva sede del Salón de la Fama, que costó $11 millones. Cada año tiene lugar la ceremonia de recepción de los nuevos integrantes del Salón de la Fama, honor que solo recae en los más grandes. Un lugar entre museo y sucursal de Disneylandia en el que grandes y pequeños se apasionan por el baloncesto. Junto a los retratos de todos los que han sido las fotografías de los momentos estelares y aquellos primeros artilugios, figuran las técnicas más modernas de diversión, siempre alrededor del baloncesto. El 4 de marzo de 1913, el diario Crónica Social de Tarrasa publicaba esta noticia. Básquetbol. En el campo Vallparadís, dentro de poco, los pequeños alumnos de la escuela del mismo nombre practicarán este nuevo deporte desconocido hasta hoy entre nosotros. Es el primer documento que habla de la práctica del baloncesto en el Estado español. Estos son algunos alumnos de aquella escuela en 1913. Uno de ellos, Josep Armengol y Gall, nos confirma la teoría. El básquetbol se jugó en el plan, yo creo, de buscar una cosa nueva, pero sin poner un énfasis en la vida de la escuela y como deporte a practicar. El subdirector de la escuela y responsable de deportes, Artur Martorell,
tiene en su dietario que aquí reproducimos anotaciones como estas. 17 de enero de 1913, ir a por lo del baloncesto. 12 de febrero, puede que tengamos que enfriar un poco el baloncesto, hacen faltas expresamente. O 24 de febrero, mañana con la excusa de que llueve, arreglaré las canastas. Las canastas no estaban agujereadas. Simplemente que el señor Martorell diría, probaremos una cosa nueva, un sport nuevo que ha salido también en Inglaterra, que es el básquetbol, que es tal como conocíamos en aquel tiempo, básquetbol. En el jardín del colegio se pusieron un poste con el básquet arriba, pero no había pavimento adecuado ni nada de eso. El jardín del colegio de tierra batida. Aquí vemos a los alumnos preparados para un encuentro. Los equipos se hacían por sorteo porque al principio había el rojo y el azul y la rivalidad llegó a ser muy fuerte. Si había competiciones interlocales, parece que sí, pero yo no aficionado excesivamente, no recuerdo haberlos jugado. El baloncesto llegó con el Adi Oms, que estuvo becado en Chicago a primeros de siglo buscando nuevos sistemas pedagógicos y deportivos. Colaboraba con la escuela Vallparadís que dirigía Alexandre Galí. Armengol ve el baloncesto ahora muy diferente. Es un deporte espectáculo en el cual el deporte se reparte con el espectáculo o con el negocio. La escuela tuvo que cerrar en 1915 y el baloncesto no tuvo continuidad hasta la llegada del padre Eusebio Millán. Este sacerdote, nacido en 1886 en Quiñonera, Soria, había pasado 10 años en Cuba antes de regresar en 1921. Podía haber vuelto un par de años antes, ya que un ciclón destruyó el colegio donde estaba, pero estando en el puerto de La Habana para regresar, le robaron la cartera y el billete de barco, y tardó 2 años en recoger los fondos necesarios para el viaje. El padre Millán convenció rápidamente a los alumnos de las escuelas pías de San Antón en Barcelona para practicar aquel juego que él había visto en Cuba. En su patio se retomó la afición por el baloncesto que unos años antes se había iniciado en Tarrasa. Se hicieron demostraciones por los pueblos y se consiguió el interés de algunos clubes de fútbol. El padre Millán influyó decisivamente en la creación del primer club, el Laietà, en 1922. El primer partido se jugó el 8 de diciembre de 1922 en el campo de fútbol de la Europa. Los aros estaban colgados en los largueros de las porterías. Había 7 jugadores por bando y ganó la Europa 8-2 al Laietà. Este documento certifica la celebración de aquel primer encuentro. Todo era muy distinto entonces. Sí, y yo debo decirles que como jugador pagaba mi cuota de 2 pesetas mensuales al Laietano. Entonces, como no es que cobrábamos algo, pagábamos nuestros gastos, porque cuando teníamos mucho público, pues teníamos 100 personas, 150, cuando teníamos... No, y cobrábamos 50 céntimos la entrada, así es que no. El primer campeonato de Cataluña se celebró en 1923. La final la ganó el Patrí 8-4 a un equipo llamado Barcelona sin vinculación con el fútbol. No hubo contactos internacionales hasta 1927, en que una selección catalana jugó contra el Hindu Club de Buenos Aires. Del Hindu Club recuerdo que, porque fue el primer partido que se jugó a 5, jugábamos a 7, 2 defensas, 3 medios y 2 delanteros. Y por concederles una galantería se jugó a 5. Y es claro, nos extrañó mucho que a 10 minutos después de iniciado el partido
ya estábamos 22-2, pero a favor de ellos. Las chicas, a través del Club Femení de Sports y luego otros equipos, también se animaron y empezaron a jugar al baloncesto, siempre con las reservas que el deporte femenino en general tenía en España. Algunos periódicos insertaban anuncios solicitando jugadores para crear nuevos equipos. Tras 9 campeonatos de Cataluña, se jugó en 1931 el primer campeonato de Castilla, que ganó el Rayo B. A los tiros libres se les llamaba penalti. Los jugadores pintaban el campo, se pagaban los equipajes e incluso una cuota mensual por pertenecer al club. En 1933 se logró disputar el primer campeonato de España, la Copa, que ganó el Rayo por 21-10 al Real Madrid. En el Rayo jugaban 4 Alonsos, los hermanos Pedro, Emilio y Luis y su primo Claudio. Todos habían aprendido a jugar en ultramar. Los incidentes de aquella competición motivaron que al año siguiente no se disputara por la renuncia de los clubes catalanes. La segunda edición tuvo que esperar a 1935 para ver la victoria del Patri. Un periodista de la época, Pepe Hermosa, escribió: «El baloncesto lleva camino de hacerse popular. En el primer campeonato de España jugado entre madrileños y catalanes ya ha habido escándalo». La paz se firmó en marzo del 35 con un Cataluña-Castilla en el Price de Barcelona, arbitrado por el seleccionador Mariano Manén. Ganó Castilla 29-33 y no se produjo ningún incidente. Y la dureza era el terreno, que el terreno era muy malo porque era pedregoso, era resbaladizo, porque era de cancha de tenis. Y si se caía uno ahí, pues ahí los codos sufrían y las piernas y rodillas, siempre estamos lesionados. Hay que tener mucho cuidado en caerse. Porque estos balones ahora es una delicia. Nosotros, si conseguíamos un balón americano, se nos gastaba enseguida, con la tierra se gastaba enseguida. Eran de cuero, se gastaban enseguida. Era muy difícil. Había que hasta sortear el balón para un tiempo y otro tiempo, si cada equipo tenía un balón. Muy malo. Y el balón inclusive pues era un balón coquetón, sin válvula, en fin, con un cuero que cuando se mojaba un par de veces se hinchaba y se deformaba. De las zapatillas, en principio, cuando yo empecé a jugar, era la clásica la clásica alpargata del cazador. O sea, una alpargata bota, pero con, desde luego, de cáñamo. Los saltos eran muy delgados y no eran corpulentos. Hoy en día, pues, parece que la gente se alimenta más, o yo no sé por qué. Generalmente toda la persona muy alta era patosa, era poco rápida, y se desechaban debido a eso. Porque yo, que era de los más altos en aquella época, hacía 1,79. El padre Millán realizó una gran labor en Mataró en favor del baloncesto. En 1936 fue el preso número 445 de la Quinta Galería de la Modelo de Barcelona. Murió en 1956 en Alella, alejado del baloncesto. El 15 de abril de 1935 llegó el primer partido internacional de la selección española. En Chamartín contra Portugal, España ganó 33-12. Las canastas puestas en el campo de hierba y, en fin, la táctica era no botar la pelota, era imposible porque no sabía uno para dónde iba a salir. Era todo a base de pases y así fue el primer partido internacional en España que jugamos. La victoria ante Portugal clasificó a España para el primer campeonato de Europa. La subvención para viajar a Ginebra no llegó hasta el mismo día del viaje y gracias a un mecenas. Por equipo nos dieron nada más el equipo rojo, con un escudo, con el león característico de España, pero sin pegar. Y entonces hicimos relación en el tren de Barcelona-Ginebra con unas chicas inglesas, y esas chicas inglesas durante el viaje no lo pegaron. Y además con un equipo que, vamos, parecíamos un desastre. Mal hecho, ¿no? Pantalones, camisetas, todo. Y llegamos a Ginebra con 1 hora de retraso. Y nos habían dado por perdido el partido. España ganó 25-17 a Bélgica y 21-17 a Checoslovaquia, plantándose en la final. El seleccionador Manén contaba con Pedro y Emilio Alonso, Monier, Ruano, Ortega, Martín, Muscat y Carbonell. En la final contra Letonia, España estuvo imprecisa en el tiro, pero su velocidad desbordó a los atléticos letones, que tuvieron que congelar el balón para hacerse con la victoria 24-18. Un masaje en el descanso había sido la clave. Dice, mire, yo soy el masajista de Trueba, el ciclista, ¿no? Él era.
y estoy viéndolos jugar a ustedes y tiene usted que estar. Si quiere usted que les dé un masaje, les ayude en algo, porque no sé cómo aguantan ustedes esto. Tal. En fin, estuvo ahí con nosotros, nos dio un masaje, la primera vez en la vida que nos dábamos un masaje de ese orden, y nos vino bien. Para descansar, tomábamos un baño de agua caliente de un cuarto de hora, que era lo que entonces se estilaba como descanso. A su regreso, los recibió la Generalitat y la Federación les ofreció un banquete. Tuvieron homenajes, pero ni una peseta. La guerra evitó que actuaran en Berlín. Manent reunió meses más tarde a un grupo de jugadores catalanes con los que ganó la Olimpiada Obrera al derrotar en la final a Francia, un premio menor al que podían haber optado en los Juegos. Chócala. Hasta 1937 se sacaba de centro después de conseguir canasta, lo que otorgaba una gran ventaja a los equipos con jugadores más altos. En las 13 reglas iniciales figuraba el no correr con la pelota, no estaba previsto botarla, había que tirar desde donde se recibía. Como se puede apreciar en estas imágenes de los años 30, casi medio siglo después, no se había ganado mucha movilidad. Los equipos se distribuían en 2 defensas, un centro y 2 delanteros. Muchos jugadores no tiraban a canasta ni una sola vez en todo el partido. Se lanzaba preferentemente a 2 manos con los pies en el suelo. Joe Jumping Falks fue el primero en tirar en suspensión en la década de los 40. Otro innovador famoso fue Han Luisetti, que en 1936 empezó a lanzar a una mano, a veces saltando. En los años 20 se decidió que lanzara los tiros libres el jugador que había recibido la falta. Hasta entonces había un encargado de todos los lanzamientos. Lo que más dio que hablar fue el dribbling. Primero estuvo prohibido, posteriormente se decidió que tras driblar no se podía tirar, y luego lo contrario, que era obligatorio. También se aprobó que no se podía volver a pasar el balón tras un dribbling, luego que tras driblar solo se podía dar un bote. Algunos argumentaron que el dribbling tergiversaba el espíritu de juego tranquilo y de muchos pases que debía ser el baloncesto y aceleraba excesivamente sus acciones. Fueron las normas del baloncesto de una época necesaria para el progreso del deporte de la canasta. La pesadilla empezó en aquel 36 en que se desarrollaron los Juegos. Apenas quedan en Berlín vestigios de aquella época tan turbulenta en la que debutó el baloncesto. Desde hace unos meses se respira con más libertad. Atrás quedó la imagen del Berlín dominado por los nazis y sus posteriores consecuencias. Alemania, España y el mundo entero se vieron inmersos en las mayores contiendas bélicas de la historia. Eran los días previos al caos. El año de los Juegos, Hitler inauguró una factoría de coches para el consumo popular, la Volkswagen. El Hindenburg, el Zeppelin más grande del mundo, hacía sus primeros viajes intercontinentales, Frankfurt-New York en 62 horas y Sudamérica en 90 horas. El ex campeón mundial de los pesos pesados, Max Mellin, derrotaba por KO en el Yankee Stadium al bombardero de Detroit, Joe Louis. La persecución de los nazis a los judíos empezaba a alcanzar límites insospechados una vez ganadas las elecciones posteriores al incendio del Reichstag. En Londres, Chaplin estrenaba Tiempos modernos y en Wimbledon, Fred Perry ganó su tercer título consecutivo, mientras en Estados Unidos la revista Billboard publicaba el primer hit parade musical y la BBC lograba las primeras pruebas nítidas de televisión. Aquel año, un general llamado Franco fue trasladado a Canarias. Quizás Miguel Hernández, conocedor del futuro, publicó El rayo que no cesa. El Frente Popular ganó las elecciones legislativas en España, las Cortes destituyeron a Alcalá Zamora y Azaña fue nombrado presidente de la República. Empezaron a venderse radios a plazos a 5 pesetas al mes. Ricardo Zamora se retiró del fútbol a los 35 años tras 2 décadas en activo. La Generalitat tenía un nuevo gobierno con Companys al frente. Se inició el golpe militar en el Marruecos español. La Iglesia se decantó en favor de la sublevación militar. Las tropas nacionales cruzaron el estrecho superando el bloqueo republicano, ayudadas por los Junkers alemanes y los bombarderos italianos. El golpe militar
acabó con la Olimpiada Popular prevista en Barcelona. Deportistas de procedencia obrera e ideología de izquierdas pensaban en una alternativa a los Juegos Fascistas de Berlín. Tuvieron que abandonar el país a la carrera. Bajo una intensa propaganda nazi, Hitler inauguró los Juegos. Nunca se había visto tanto Fausto. Más de 100.000 espectadores aclamaban a su líder. Por primera vez se trasladó la antorcha por relevos desde el Olimpo griego. Esta y la novedad del baloncesto fueron las más importantes que hubo en estos Juegos. Cuando Hitler hizo su aparición, todo el estadio, todo el mundo se puso en pie y le hicieron el saludo. Fue muy impresionante, muy impresionante. Nunca he visto nada parecido a aquello. Me emociono solo de pensar en ello, casi hasta el punto de llorar. Había unas 100.000 personas en el estadio y ahí estaba Hitler, con 10.000 guardias a su alrededor. Los participantes desfilaron al son de Wagner y algunos países saludaron brazo en alto, entre ellos Francia, lo que provocó grandes discusiones en el seno de este equipo. Hitler dijo que se estaba en el comienzo de una nueva era y proclamó la superioridad de la raza aria al dominar a Alemania al medallero con 33 oros por los 24 de Estados Unidos. Entre los representantes alemanes, solo Erlenmeyer no era de origen ario. Competía en esgrima y había sido oro en florete en los Juegos del 28, aunque en Berlín quedó segunda. A pesar de su ascendencia judía, representaba las fantasías arias al ser rubia, esbelta y de largas trenzas. Estudiaba en California y Estados Unidos amenazó con un boicot si no participaba. El baloncesto tuvo una entrada triunfal, con 21 países de todo el mundo en competición. Los japoneses se recuperaban tomando té a pie de cancha. La primera eliminatoria propició un curioso Estados Unidos-España que nunca se llegó a jugar y se resolvió 2-0 por incomparecencia. Cada ronda tenía una repesca y Alemania ganó el teórico partido a España y siguió en competición. Estas son imágenes de uno de los partidos celebrados en Estados Unidos para seleccionar a su equipo. Juega en el Universal Pictures y Arkansas. En Berlín no se filmó ningún partido. Tras varias eliminatorias ganó el Universal, que con el Globe Oilers eran los mejores equipos de la Liga Amateur AAU. Entonces, los equipos patrocinados por compañías petrolíferas como los Oilers eran más potentes que los profesionales. En la primera ronda en Berlín, la sorpresa fue la derrota de Francia ante Estonia. El seleccionador americano fue el entrenador del Universal, James Needles. Era un buen tipo. Vio el torneo de clasificación y se dio cuenta que no necesitaba trabajar demasiado con nosotros. Pensó que podíamos ganar fácilmente. Así que se limitó a pasárselo bien. Sabíamos que aquellos jugadores de Estados Unidos eran como profesionales porque jugaban para compañías petrolíferas en Oklahoma o Texas.
Oklahoma o Texas, aparte de que era superior, tenía gente muy alta. Brincaba yo, a uno de ellos, creo que hasta aquí le llegaba yo, brincando, y yo brincaba bastante. Yo cogía la pelota en el tablero, así es que tenía buen resorte. Ya le digo, en un 2 que hicimos, le brinqué y nomás le llegué hasta aquí. Por aquel entonces, en Estados Unidos, había más gente que jugaba al baloncesto que a cualquier otro deporte, más que al béisbol, fútbol o cualquier otro. En la segunda ronda, Estados Unidos ganó a Estonia 52-28. El baloncesto de los americanos causó impresión. Italia palizó a Alemania 58-16, Suiza sorprendió a Checoslovaquia y Letonia quedó fuera al perder con Canadá y en la repesca con Polonia. El gran duelo fue en el estadio. La prueba era de longitud y Jesse Owens tenía como máximo rival al alemán Lutz Long. Owens superó al germano y Hitler abandonó la tribuna antes de que Owens lograra el récord olímpico en su sexto salto, un récord que duró hasta los Juegos de Roma 1960. Hitler no quiso reconocer la superioridad del negro Owens, que logró 4 oros en los 100 y 200 lisos, el relevo 4x100 y la longitud. Años más tarde, Owens se hizo cargo del hijo de Long, al quedarse huérfano tras la muerte del saltador alemán durante la guerra. Entrenábamos cada día, a no ser que Jesse Owens participase en alguna prueba. Cuando Jesse corría, todo el mundo quería estar en el estadio. El baloncesto tenía un desarrollo extraño, y mientras Estados Unidos jugó 4 partidos para ganar el oro, México necesitó 7 para alcanzar el bronce. En octavos de final, Italia continuó siendo el equipo revelación y los japoneses se hundieron ante México. Los mexicanos tenían una peculiar manera de manejar el balón según los consejos de su entrenador, al que llamaban maestro. Hasta nos dijo, dice, de que te peguen a ti, a que le peguen a tu compañero, me acuerdo a tu compañero. Ah, pues tiene razón. Y le decía a mi compañero, de que te peguen a ti, a que te peguen a tu compañero. Así es que la pelota iba de aquí para allá. En los cuartos de final, México ganó a Italia 34-17. En la maratón ganó Ki Tae-son, un coreano al que la invasión de su país obligó a competir por Japón. En los Juegos de Seúl se reconoció su condición de coreano. Otros 3 coreanos compitieron en el equipo de baloncesto de Japón. Polonia pasó a semifinales al beneficiarse de la retirada de Perú, al ser desposeído su equipo de fútbol de una laboriosa victoria en la prórroga ante Austria. Estados Unidos ganó a Filipinas 56-23, en lo que para algunos era una final anticipada. La mitad del equipo americano pertenecía al Universal, y uno de los jugadores, Frank Lubin, se nacionalizó posteriormente lituano y ganó los europeos del 37 y 39. Los americanos tuvieron muchos problemas económicos para enviar su equipo de baloncesto a Berlín. Fue curioso que el país más rico del mundo no pudiese respaldar a un equipo olímpico. Una vez allí, se nos dio una asignación de $2 por semana para lavandería. Eso fue todo lo que nos dieron. En semifinales, Canadá venció a Polonia con una técnica de juego muy superior. Estados Unidos ganó a México. Durante los Juegos hubo una propuesta para limitar la altura de los jugadores a 1,90. Por fortuna no se aceptó. México acabó ganando el bronce ante Polonia. Este es el escenario donde se jugó al baloncesto. La foto era del 36 y la filmación actual. Ahora es un parque de recreo para niños en la zona donde residen los militares británicos. No lo podía creer. Hitler dijo que aquel era un deporte para jugar al aire libre, y así es como lo íbamos a jugar. Nosotros éramos invitados y tuvimos que hacerlo como él quería, y la verdad es que ya estábamos contentos de que el baloncesto estuviese en los Juegos. Hubiésemos jugado en cualquier lugar. Durante la final, llovió incesantemente, y la pista del Tennis Stadium, que era de tierra y arena, fue un lodazal. El acierto en el tiro fue bajo. Estados Unidos logró una clara ventaja inicial que le llevó a un cómodo 15-4 en el descanso. Los americanos emplearon una táctica de contención en el segundo tiempo que hacía viajar por toda la pista a los canadienses en busca de un balón que nunca tocaban. En la segunda parte casi no hubo puntos y el partido acabó 19-8. Joe Fonterberry de Kansas fue el máximo anotador con 8 puntos, tantos como Canadá.
En la primera parte el tiempo estaba lluvioso y Estados Unidos aventajaba a Canadá por un tanteo de 15-4. Luego llovió muchísimo. Había unos 5 centímetros de agua y era como jugar a waterpolo. Dos grandes equipos internacionales solo lograron un par de canastas cada uno en esta segunda parte. Esto hizo muy difícil el poder driblar. De hecho, si querías correr y driblar, el balón se te quedaba en el charco y ahí estabas, corriendo sin la pelota. Y cuando tirabas, tenías que tener cuidado de no resbalar y caerte de espaldas. Apenas se podía tirar, porque la pelota estaba mojada. Tenías que esperar y pasar la pelota solo cuando estabas debajo de la canasta y asegurarte bien antes de soltarla. Nuestro equipo retuvo el control de la pelota todo el tiempo que pudo. Los ganadores del oro fueron Ralph Bischoff, Carl Knowles, Jack Ragland, Carl Shea, William Wesley, Francis Johnson, Samuel Walter, el único judío en la representación de Estados Unidos, John Gibbons, Donald Piper, Duane Swanson, William Smith, Joe Fonterberry, Arthur Molnar y Frank Lubin. Al final, las primeras medallas olímpicas fueron oro para Estados Unidos, plata para Canadá y bronce para México. Estados Unidos consiguió en sus partidos un promedio de 38 puntos a favor y 17 en contra. Canadá y México se movieron en cifras semejantes en defensa, pero fueron menos efectivos en ataque. Canadá logró 30 puntos a favor y 17 en contra, y México 27 y 18. Entre los mejores anotadores en Berlín figuraron los italianos Paganella con 52 puntos, Franceschini 48 y Marinelli 38. Fonterberry anotó 29 para Estados Unidos y Weskila de Estonia 25. No se conservan las actas de estos juegos, por lo que no existen cifras exactas. Aquella medalla de oro ha sido la ilusión más grande de mi vida. Es difícil explicar lo que se siente cuando te ponen aquello en el cuello mientras suena el himno de tu país. Recibes algo que muy poca gente tendrá la oportunidad de recibir. Y es emocionante. No tenían previsto dar más de 8 medallas de plata, y a mí no me la dieron. Éramos 14 en total, por lo que 6 de nosotros no la recibimos. Nos dieron una de bronce. Chocolate. 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 What makes me mad? Lo que a mí me ponía furioso es que un grupo de deportistas ignorantes como nosotros sabíamos que habría una guerra. Lo presentíamos. Todos los niños y los mayores iban vestidos de uniforme. Y uno se daba cuenta de que Hitler se preparaba para la guerra. Y nuestros diplomáticos no se dieron cuenta de ello. And why our diplomats didn't recognize Aquellos niños del Pato en la Roca, aquellos alumnos de Springfield, el Bedell que solo encontró cestos de melocotones, Naismith, los Original Celtics y los Globetrotters, aquellas comidas en las que se fundó la CIBA, el Colegio Vallparadís de Tarrasa y las escuelas pías del Padre Millán, el viaje en tren a Ginebra, Fonterberry, Lubin y la primera medalla de oro olímpica. El baloncesto había alcanzado el Olimpo, pero tardaría 12 años en repetir la cita. El mundo entero enloqueció y todas las competiciones se resolvían por las armas. En el próximo capítulo de Chócala, la temática será Londres y Helsinki. La confirmación de que este deporte tenía futuro, aunque a muchos el futuro se les iba a morir por el camino. No habían entendido el mensaje de Naismith de que lo importante era buscar la diversión.